¿Cómo les va? Buenas tardes. Muchas gracias en la persona de Marina, en la persona de las secretarias, todas las compañeras y los compañeros, primero por esta cuestión de albergar, de alojar, como está haciendo conmigo el SADOP. Digo, primero hay un primer agradecimiento en ese sentido. Y segundo, también por darme la oportunidad en esta calidad de asesora o de acompañante de este tiempo, de esta gestión, de ser parte de este panel, ¿no? Y de poder traer algunas reflexiones, son reflexiones en relación a la oportunidad que esta conducción genera de hacer pie en este escenario al que caracterizó con algunas notas muy contundentes Daniel, pero también que venimos conversando con muchos de ustedes, un poco, uno podría decir algunas reflexiones que complementan lo que planteé en ese encuentro de Córdoba, tomando como foco el foro, tomando como foco este dispositivo que es político, de gran usanza en el sector educativo, pero también en cualquier espacio donde la construcción política convoca, ¿no? A veces un espacio que puede ser jugado a menos, y es lo que no queremos que ocurra a otro, y por otro lado, a veces un espacio que se juega o se explora poco en toda la riqueza que tiene. Entonces, las reflexiones que yo ya anticipé a la mesa, con las cuales hemos venido conversando, van en el sentido de ayudarlos a pensar cómo esta herramienta política puede transitar, no digo de la mejor manera posible, pero tal vez en condiciones que la optimicen y que la pongan al servicio de la causa, ¿no? En este caso particular, ser una herramienta que nos va a permitir, por un lado, tener una finalidad específica de convocatoria, como es pensar la participación de SADOP en esta conjunción del proyecto nacional con el proyecto educativo, pero también pensar el SADOP, nosotros decimos hacia adentro, es decir, el SADOP protagonizando una causa mayor, pero también el SADOP protagonizando como organización un tiempo de transformación, un tiempo que Daniel define como refundacional, es decir, un tiempo donde se ha soltado amarras para hacer otra parte del viaje. Entonces, me parece que en ese sentido es lo que puedo aportar desde mi lugar en este momento. Y antes de iniciar el aporte, quisiera sumarme con un comentario. Hablan de los fundadores. Yo tengo la palabra de un ex ministro del territorio más grande educativo de Argentina, así que seguramente después ustedes le pueden poner nombre, que dice que este es el sindicato de los pensadores. Cuando supo que iba a incorporarme como asesora, me dijo: te felicito, vas a vivir una gran experiencia, porque en ese sindicato se piensa mucho. Así que les tiro el piropo que me dieran a mí, y desde ese piropo los convoco a que pensemos un ratito sobre esta dinámica de los foros. Comienza diciendo que la iniciativa tiene para mí una doble valoración. Por un lado, le reconozco al foro una gran capacidad de estrategia política, y esa, uno podría decir, es la que aparece visiblemente y aparecerá en el tiempo como la convocatoria, ¿no? Los convocamos a pensar, nos convocamos a pensar un tiempo particular, una coyuntura particular y un tema en particular. Pero lo cierto también es que un foro puede ser una herramienta institucional que permita a una organización, en este caso al sindicato, poder construir sentido y convergencia con algo que pretende. En este caso, nosotros podríamos decir que nuestros foros operarían entre presente y futuro, sin dejar atrás la historia, como dice Daniel, pero también entre lo que venimos diciendo como un eslogan que cada vez le encontramos más sentido a el SADOP que tenemos, el SADOP que queremos. Entonces, una primera nota es asumir el espacio de los foros como espacios de síntesis de estas dos posibilidades. Tenemos una estrategia política que hemos decidido poner en juego, pero también esa estrategia política la queremos como espacio institucional
para fortalecernos en la discusión interna sobre lo que somos y lo que queremos ser. En ese sentido, en cualquiera de los dos que ustedes quieran hacer hincapié, vayamos a la definición de un foro. ¿Qué decimos que es un foro? Un espacio de encuentro. Básicamente es un espacio de encuentro donde sujetos en condición de encontrarse deciden debatir, opinar, resolver, concluir alrededor de algo que consideran común, ¿no? El tema que convoca, el problema, las circunstancias. No sé qué estoy tocando. ¿Estás por acá? Bueno. Entonces, desde ese lugar, nosotros tenemos muy claro para qué queremos reunirnos. Y lo digo desde una afirmación, pero también podríamos generarlo desde una pregunta. ¿Tenemos muy claro para qué queremos reunirnos? Bueno, yo voy a jugar con esas preguntas y en ese sentido diría que si lo tenemos claro está bueno, pero si no lo tenemos claro, animémonos a pensar para qué nos juntaríamos, para qué nos interesaría encontrarnos. Yo respondería desde mi lugar, y esto también lo podemos seguir conversando, que nos juntaríamos a conversar. Que la idea sería mantener una conversación política e institucional que los foros habilitarían. ¿En qué sentido? Retomando las conversaciones que el sindicato lleva por años desarrollando sobre su sentido, sobre sus prácticas, sobre sus banderas, para relanzarlas en un espacio de discusión específico, pero también una conversación que Daniel definió como espiralada, y yo le sumo a eso, le había puesto a este apartado una conversación incremental. Es decir, que es una conversación que no quiere quedarse en el rango, y permítanme que lo diga de esta manera, del medio tono, ¿no? Porque en general nuestras conversaciones a veces, y lo digo con mucho respeto y ya me pongo en la trayectoria de docente y en las aulas y en los lugares donde nosotros ejercemos voz y presencia, a veces son de medio tono y otras veces son conversaciones silenciosas. Son conversaciones soliloquios, diríamos, en términos muy antiguos. Son conversaciones con nosotros mismos, ¿no? Son cosas que pensamos que podría pasar en el sindicato, que podría pasar en mi tarea de delegado, en mi responsabilidad institucional, pero esa conversación no trasciende. Entonces, la otra nota que uno tendría que agregar es que es una conversación que queremos que se mantenga en el tiempo y queremos que sea pública. Es decir, una conversación que explicite posiciones, discrepancias, sugerencias, propuestas, pero es decir, la palabra, somos profesionales de la palabra poniendo encuadre, la palabra poniendo sentido, la palabra colocando horizonte. Ahora, nos parece, digo, y esto me sumo a otros que me han antecedido en la palabra, que esta conversación tiene figuras, tiene, a ver, invitados especiales. Unos primeros invitados especiales están en los representantes y los representados, digo yo, ¿no? Nosotros sabemos y la idea es que los foros vayan habilitando a los integrantes de la comunidad SADOP, pero también a otros. Pero en primer lugar deberían estar representantes y representados. Y no lo estoy trayendo como presencia física, sino lo estoy trayendo como presencia política, como figuras políticas y como figuras que simbolizan lo que SADOP ¿no? representa, ¿no? Es un sindicato que defiende posiciones a favor de la educación, a favor del trabajo, a favor de una sociedad, pero muy particularmente tiene un contorno definido sobre cómo y con quiénes hace. Bueno, uno de los primeros invitados son ellos, somos los que estamos dentro de esas tareas, representando intereses o siendo representados en nuestros intereses. Ahora, en algún momento el foro se abrirá, y si el foro se abre en sus distintas territorialidades, contextos, etcétera,
los invitados serán otros, pero los invitados deberán ingresar también con la misma posibilidad de palabra de los representantes y los representados, si no deja de ser un espacio donde nos sentamos a conversar sobre aquellas cuestiones que son las más sustantivas o que nos interesa trabajar de manera más fuerte. Ahora, ¿conversamos para qué o desde dónde? A mí me parece que en el caso de los representantes y los representados, ¿no?, dentro de la estructura de SADOP, me parece que la primera cuestión que el foro debería propiciar es que podamos conversar desde los vínculos construidos en el tiempo, desde la condición humana, ¿no?, desde quiénes somos como sujetos, desde las condiciones de aquello que nos interesa, ¿no? Traer los intereses, traer a lo público aquello que nos interesa de ese momento de encuentro, pero también, y un poco en lo que señalaba ya Daniel, con la intención de recrear, de mejorar, de fortalecer ese protagonismo que nos trae ese lugar. En ese sentido es que le doy al foro la cuestión del valor de encuentro estratégico. Digo, porque la posibilidad de encontrarse seguramente la tenemos. Ahora, que sea estratégico y valioso, no siempre lo logramos. Y no lo estoy hablando solo en el campo de una organización sindical. En la política educativa, en general, nosotros tenemos más desencuentros que encuentros. Y los encuentros a veces no terminan de generar la efectividad que necesitamos. Ahora, esta posibilidad de encontrarnos y de alguna manera entregarnos al momento, valorándonos en esta relación, es lo que a mí me parece le otorga el lugar de la valía. Ahora, ustedes dirán, bueno, está bien, nos encontramos los primeros invitados, los otros invitados, pero ¿y para conversar? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer ahí? Hay un primer paso para mí que es consecuencia del anterior, que es reconocernos, ¿no? Nosotros, ustedes dirán, bueno, claro que nos conocemos, ¿no? Yo no te estoy hablando sobre lo que conoces, sino el reconocimiento como la reafirmación del otro, de un sujeto político de tanta valía como yo, que está participando de una actividad específica, en este caso de una actividad sindical, que se considera o es tomada como una acción relevante. Fíjense, hay algunos autores que señalan que el acto de reconocimiento es el acto de mayor trascendencia, incluso algunos dicen que es mayor que el acto de nacer. Que ser reconocido como sujeto, como humano, como un ser con vida, con sentimientos, ¿no?, con una identidad, es un acto trascendente. Y yo creo que en el término de las prácticas políticas, cuando ese otro o esa otra aparece ante nosotros con tanta valía, con tanta fuerza, que merece mi palabra, mi respeto, mi ternura, mi amorosidad, mi escucha, mi conversación, los vínculos entran en otra lógica. Entonces, el primer paso, nos deberíamos encontrar en un foro para reconocernos como tales, como pares, como iguales, como constitutivos de... Ahora, el segundo paso que viene cuando uno logra eso es implicarse. Si yo me reconozco con el otro, si nos podemos reconocer, somos capaces de implicarnos. Ahora, ¿en qué nos implicamos? En situarnos en lo que hacemos. Daniel insistía mucho, y a mí me gusta esta idea de ser expertos lectores de contextos, ¿no? Bueno, la posibilidad de tener, al menos desde mi criterio, efectividad en la lectura de contextos es estar implicado. En este caso, estar implicado en la organización que nos sostiene, en la organización que nos sirve de basamento para poder hacer esa lectura. Ustedes me dirían, individualmente la puedo hacer, por supuesto, y todos los sujetos lo hacemos. El tema es qué pasa cuando esa lectura es colectiva y cuando la implicancia es colectiva. Cómo se potencia la capacidad de interpretar aquello que queremos o sobre lo que queremos operar. Para el caso de SADOP o para cualquier otra organización que tiene una finalidad como la que nos convoca, la posibilidad de implicarse es casi directamente proporcional a la capacidad de construir un nosotros. No hay posibilidad de un nosotros real, auténtico, sin implicancia y sin reconocimiento. Lo demás puede ser un artificio.
una de las tantas técnicas que los modelos pedagógicos y didácticos nos han enseñado a los educadores para trabajamos en equipo, trabajamos en grupo, trabajamos, ¿no? En aquellos formatos que la colectividad pareciera ser el común denominador. Eso no implica un nosotros. Aquí de lo que estamos hablando es que los foros nos permitan iniciar un proceso de un nosotros, dificultoso, lento, con vaivenes, ahora en esta instancia puntual muy coyuntural, muy casi diría de batalla, porque estos foros surgen como una herramienta para una lucha específica. Perfecto. Ahora, si continúan, que es lo que nosotros pretendemos, este primer ejercicio de participación debiera llevarnos a reconocernos, a implicarnos y a convertirnos en un nosotros. La segunda cuestión que a mí me gustaría resaltar mucho es que no alcanza con enunciar qué es lo que queremos hacer o sobre qué queremos conversar, si no nos permitimos ir un poquito más a fondo. Con Daniel lo hablábamos hoy al mediodía, de que nosotros estamos inundados, permítanme el término, en el sector educativo de formulaciones bellísimas que convocan a una patria educativa diferente, a la justicia educativa, a una escuela de calidad inclusiva, potente, y bueno, podría quedarme hablando sobre eso mucho tiempo. Ahora, no sé, ¿ahí? Sí. ¿Ahí? Ahí está. En esta inundación, y en este discurrir de enunciaciones bellas, profundamente estéticas desde la presencia que tienen, en realidad a veces nos terminamos entreteniendo, ¿no? Y a lo mejor una declaración de un foro que diga que vamos a seguir luchando por una escuela más justa, más inclusiva, de calidad, más cercana a los intereses del pueblo, y ¿no? Hay un viejo autor que decía que con 20 de estas frases podemos hacer un tratado. Bueno, no sería un poquito lo que deseamos. Entonces ahí me permito plantearle algunas cuestiones muy respetuosamente para que las tomen o los dejen, pero como para ejemplificar algunas de las cosas que sería deseable que en los foros aconteciera, siempre teniendo como telón de fondo que estamos en una disputa electoral, pero aún así estas cosas pueden empezar a permearse dentro de esta conversación sostenida que queremos. La primera es discutir en la medida de lo posible entre compañeros y compañeras sobre la insatisfacción. Hoy nosotros estamos permanentemente, y quiero llevarlo a este punto, nosotros estamos permanentemente cuestionados por lo que hacemos o lo que no hacemos. Digo, el sector docente y a la escuela, tanto a la escuela pública como a la escuela privada. Y ahí, en realidad, quedarnos con que así nos ven, no alcanza, ¿no? No nos entienden, no comprenden, no saben de lo que hacemos. Digo, la lista también de las respuestas casi automáticas que generamos ante eso resultan también insatisfactorias. Entonces, la insatisfacción en que se trama entre los sectores opositores, los medios de comunicación, más el sentido común que circula entre las personas que parecen no tener una imagen muy cristalizada y antigua de lo que era la escuela o del trabajo docente, terminan armando una trama que nos encorseta muchas veces. Entonces, o nos resignamos o los combatimos también con tramas que nos encorsetan. Ya voy por ahí. Pero digo, una primera cuestión sería que podamos trabajar un poquito más a fondo de qué se trata esa insatisfacción que circula y ir un poquito más atrás, detrás de los dichos, de los insatisfechos, que son muchos, en todos lados, con respecto a lo que hacemos o dejamos de hacer. La otra cuestión que se trama con esto es la nostalgia conservadora. Pero es una operación casi mágica cuando dicen, bueno, estos docentes de ahora no son los docentes de antes,
Listo, ya está, cerró el argumento, ¿no? Entonces, estoy insatisfecho porque no te quiero como sos, no te banco como sos y necesito que seas el docente que yo tuve en 4º grado, sección 2, escuela normal, ¿no? Me parece que ese docente, el guardapolvo blanco del que llegaba y que se sacrificaba y que iba... Bueno, esa nostalgia opera en nuestro país de una manera muy dañina, porque no hay operación de lectura de contexto de 1944 a 2023, no hay lectura de contexto de lo que eran las 4 escuelas, lo voy a decir en tono figurado, no lo tomen como estadística, de las 4 escuelas que había en un lugar y a las 80 que hay hoy. No hay nada, digo, podríamos dar muchos ejemplos de lo que significan esas escenas y las actuales, pero lo cierto es que en un movimiento mágico de pensamiento, sectores sociales dicen, pero traslademos eso acá, le pongamos otro formato y ya está. Bueno, la otra cuestión es la descalificación en lo que llaman las corporaciones y los intereses, ¿no? La corporación docente, lo habrán escuchado. Parte de la discusión de esa insatisfacción es porque estamos rodeados de corporaciones y esas corporaciones no permiten ideologizan, hoy volví a ver otro artículo sobre eso, ideologizan la enseñanza, ¿no? Ideologizan la lucha, no quieren trabajar, entonces la corporación ha copado la escuela que debe ser neutral, pristina, transparente, ¿no? Tiene que haber otra cosa que no es lo que está presente. Entonces y por último los intereses, ¿no? Hay intereses contrapuestos. El Estado quiere una cosa, los empleadores quieren otra cosa, los docentes quieren otra cosa, es un zafarrancho. Así no se puede. Escuela era la de antes, ¿no? Seguimos con eso. Ahora, si nosotros no podemos operar sobre eso, nosotros estamos en una batalla muy desigual y en una asimetría de poder también compleja, ¿no? Porque esas enunciaciones son muy poderosas. Son muy poderosas porque construyen posiciones. Nosotros tendremos que ver qué queremos hacer con esa construcción y cómo somos capaces de enfrentarla. Esto se liga con otra nota. Hemos dejado de darle importancia al sentido común. Nosotros creemos que, bueno, estas personas lo dicen por esta razón, por aquellas, pero hemos dejado que el sentido común avance y ese sentido común teje hoy una valoración muy peligrosa, porque es una valoración destituyente. Nosotros, claro que tenemos escuela pública para rato. Argentina no va a renunciar ni se va a acercar a ninguno de los países o de las experiencias donde la institución escolar se va diluyendo y es suplida por otras agencias de socialización. Pero lo cierto es que se debilita una institución en la que está permanentemente impugnada o cuestionada en su hacer. Eso lo sabemos, no solo aplica para una institución como la escuela, para cualquier otra institución que no funciona, ¿no? Y vamos a ese esquema, si quieren asociémoslo con eso, o sea, tengo algo que no funciona, ¿qué hago con lo que no funciona? Me parece que es bastante necesario que en la discusión de los foros esto ingrese. Otros temas para ingresar en el foro o por propuesta. La despolitización de la formación de los docentes, y no lo pienso desde la perspectiva de cambiar un plan de estudio, por favor, se los pido. No vayamos a concluir que hace falta cambiar los planes, porque el problema no son los planes, sino qué hacemos en los institutos formadores con aquellos que quieren ser docentes. No estamos hablando acá de cuestiones instrumentales, y esto lo pongo como un ordenador, un eje transversal a todas estas notas, ¿no? No estamos hablando de más capacitación, menos capacitación, estamos hablando de un cambio de sentido en las formas de operar la formación. Y esos cambios de sentido basados desde una lectura política, de una práctica política. Declaramos que es una práctica política y formamos instrumentalmente. Entonces, en esa ruptura no hay salida y formamos instrumentalmente a personas que no necesariamente decidieron ser docentes como primera opción. Y eso también hay que admitirlo. Eso también hay que admitir, que quien quiere hoy ser docente no es la maestra Rosario Vera Peñalosa. No es Rosarito. Tampoco necesitamos tantas Rosaritos.
Necesitamos a Juana, a Pedro, a Joaquín, buenos docentes de este siglo, con lo que puedan saber, con lo que tengan que saber, pero para eso los profesorados y la formación. Yo hablo de los profesorados, pero no quiero tampoco centrarme solo en las instituciones, porque los sindicatos, las políticas de formación docente continua, digo, todos tenemos algo que ver en esta cuestión de formar distinto, politizando al máximo esa formación. No permitir que en los foros y fuera de los foros tercericemos la palabra, el aporte y la crítica. Algo de esto ya lo planteó Carolina en la presentación. Nosotros necesitamos autorizarnos cada vez más a opinar y a pensar en grande y a hablar en grande, porque a veces, vuelvo a insistir, con el medio tono o la conversación de soliloquio, nos quedamos con esto guardado, con todo lo que sabemos, con todo lo que hemos construido desde nuestra práctica, desde nuestra experiencia, desde nuestra formación, y eso queda encapsulado. Y tercerizamos la voz de lo que necesitamos o a la academia o a otros sectores que nos parecen los autorizados a hablar por nosotros. No estoy desde ningún punto de vista en contra de lo que la academia y el saber experto nos puede acompañar, pero también somos parte de esa experticia. Es hora que asumamos que somos parte de esa experticia, sino de qué trabajamos, de qué se trata la tarea nuestra, si nosotros somos personas especializadas en la relación con el conocimiento. Si tenemos esa experticia, si nuestra práctica, por nuestras manos, por las de los educadores, pasa la formación de un ciudadano, bien, mal, lo resolvemos. Nos vinculamos con el conocimiento y tenemos una práctica formada en años, ¿no? Con saber científico que se ostenta. ¿Por qué no podríamos hablar nosotros de lo que nos pasa como educadores, pero hablar en un sentido más profundo? Cuando estoy hablando de una enunciación argumentada y sostenida a partir de la experiencia y de aquello que nos hace ser lo que somos, ¿no? Educadores. Las cuestiones que a su vez yo señalaría, dos más, ¿no? Hablar también de las herramientas de lucha. Digo, hablar y conversar y poner palabras sobre cómo entendemos hoy, desde nuestra formación política, aquello que significa luchar por los derechos. Esto, algunas cuestiones le hemos conversado con Marina mucho, y a mí me alegra enormemente que una secretaria general tenga la voluntad política de repensar las estrategias de lucha. Tengo una posición tomada y entiendo, no vengo del campo sindical, pero entiendo históricamente cómo han sido los procesos de búsqueda de conquistas, de reivindicaciones, pero también entiendo que algunas de esas formas necesitan o ser revisadas o al menos ser matizadas, si se quieren, con otras prácticas. Ligo la anterior, la posibilidad de no tercerizar la palabra, de tener presencia y argumentación sólida como sindicato en las grandes discusiones, apelo a la imagen de los pensadores, para poder animarnos a otras estrategias de lucha que vayan en un sentido de mayor profundidad. Daniel insistía en que la historicidad es necesaria, y yo coincido con eso, siempre y cuando también no se vuelva un sindicato nostálgico. Así como no necesitamos, no les bueno a la política educativa en general, a la docencia en general, a la escuela, que la sociedad nos valore desde la nostalgia, tampoco al movimiento sindical me parece a mí que hay algo de la nostalgia. Vuelvo a insistir, no estoy hablando de las raíces, no estoy hablando de las banderas, estoy hablando de esas prácticas que merecen ir releyéndose y reinstalándose o no, o revisándose como quieran denominarlo, en función de lo que Daniel insistía mucho, que eran los contextos. Y aquí, para ir cerrando, ¿desde dónde? Digo, imaginemos un foro donde estas cuestiones estén circulando. El modo, ¿de qué modo? Para mí, vuelvo a insistir, estar posicionados, o sea, no vamos como libres pensadores, no somos, aunque estemos sindicalizados, a veces en las organizaciones se actúa como libre pensador y no sería lo deseable.
Esta posición implica también, ya lo hablamos, la implicancia, poder pensar las banderas, o sea, pararse desde las banderas históricas de Sado, pero desde una lectura contemporánea, poder pensar esas banderas, poder pensar lo que expone el manual del delegado, lo que exponen los distintos, los precursores, los históricos, o sea, tienen un bagaje ustedes muy fuerte como organización que los respalda. Lo podría decir, de los respaldos históricos, una relectura contemporánea y desde ahí sentarse en esa mesa ampliada. Sentarse también desde una lectura esperanzada sobre el futuro, es decir, una lectura esperanzada que es una lectura activa, ¿no? La esperanza, estamos hablando de la esperanza no como un sentimiento ni una sensación, sino como un trabajo. Yo creo en la esperanza, pero que para mí, personalmente, la única que funciona es la que se labura. No hay otra, para mí no hay otra. La he vivido mucho en estos tipos de métiers y la esperanza necesita tener una práctica que la acompañe. Y por otro lado, yo lo iría, si me tocara ir a un foro, así como un participante más, trataría de levantar la mano y preguntar de qué vamos a jugar. ¿De qué la vamos a jugar en el futuro del sindicalismo? ¿De qué la vamos a jugar en el futuro del proyecto educativo nacional? Digo, esa es una pregunta muy fuerte para mí y se las traigo porque me parece que está buena hacerla. ¿De qué la vamos a jugar? No dar por sentado que tenemos claro qué queremos. La verdad que ojalá, si fuera tan así, sería inútil este foro, me parece, o esta instancia, esta herramienta, porque me parece que en ningún sector hoy del sindicalismo hay demasiadas certezas y en un punto está bueno, digo, hay amenaza, pero también hay necesidad de encontrar algunas certezas, algunas regularidades. Entonces, hacerse esa pregunta, junto con la pregunta de qué queremos y cómo queremos conseguirlo, ¿no? De los modos en los que queremos llegar ahí, me parece que es muy importante. Y quiero cerrar resaltando algunas cosas que las compañeras dijeron. De Pato, resalto en la presentación la idea de trabajar la propia voz. Me parece que eso construye con esta cuestión de no tercerizar ni la palabra, ni la posición, ni la crítica, ni el debate, y creo que ahí hay una gran definición. Carolina habló de la autorización, de sentirnos autorizados, y me parece que eso está muy bien. Y Daniel todo el tiempo jugó con la idea del mediano plazo, ¿no? Y creo que de la barbarie a las que hacías referencia, la barbarie y las barbaridades, el sindicato está en condiciones de salir con reflexión y acción. Así que bueno, hay un proyecto de país que según dicen algunos, tenemos la capacidad de protagonizar y de construir con mejor sentido desde lo que nos toca. Y ahí Daniel señaló también con mucha fuerza, y me gusta, que tal vez estos foros sean para nosotros un punto de acumulación interna y externa, y la posibilidad de que en estos foros efectivamente otras novedades ocurran de la mano de la nueva conducción. Muchas gracias.